Bueno, buenos días. Antes de comenzar la clase de hoy, ¿tenéis dudas de lo que hemos visto hasta ahora, ahora que os habéis conectado uno más? No. Bueno, pues hoy vamos a explicar dentro de los sistemas de representación el sistema axonométrico. Si recordáis, siempre me gusta recordar la definición del objeto de los sistemas de representación. ¿Sabría alguien decirme cuál es el objeto de los sistemas de representación? Lo hemos dicho varias veces ya a lo largo del curso. ¿Nadie se acuerda? Bueno, pues os lo recuerdo yo otra vez. Apuntarlo, que lo volveré a preguntar cuando veamos la perspectiva caballera. El mundo en el que nos movemos es un mundo tridimensional, tiene volumen. Y sin embargo, el papel, que es donde representamos nuestros diseños, es bidimensional, tiene dos dimensiones. Entonces, el objeto de los sistemas de representación es pasar de ese mundo tridimensional a ese mundo plano, es decir, representar las figuras de forma plana, pero con dos características. Bueno, con dos características. Una es que sean un reflejo de esa realidad y que sea reversible el sistema. Es decir, si yo paso del sistema del mundo real al plano y luego paso del plano al real, paso toda la información, no me dejo nada en el camino. Es un sistema reversible. Entonces, la siguiente pregunta que os hago es, bien, yo, digamos, me creo una forma de representar las figuras en el papel, adopto un convenio, me pongo de acuerdo con el resto de técnicos y a partir de ese momento trabajamos con esas normas. Ya hemos visto bastantes normas a lo largo del curso. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ya que he encontrado un sistema para pasar de la realidad al papel y del papel a la realidad, ¿por qué tengo distintos sistemas de representación? ¿Por qué no he elegido uno único? ¿Nadie? Bueno, pues volvemos otra vez a también una cosa que comentamos en su día. En los sistemas de representación se buscan dos cosas: facilidad de interpretación y facilidad de medida. Facilidad de interpretación significa que yo, viendo esa representación en el papel, puedo concebir con facilidad qué tengo en la realidad, cómo es en el mundo real. Y la facilidad de medida significa que yo lo que mido en el papel, fácilmente, sin hacer muchas transformaciones, podría decir cuánto mide eso en la realidad. Entonces, por desgracia, esas dos cosas que yo estoy buscando no se pueden conseguir a la vez. Es decir, o gano en una, lo que gano en una lo pierdo en otra, y al revés. Por eso existen distintos sistemas. Hemos visto el sistema diédrico, que el sistema diédrico es poco intuitivo, es un sistema en el cual, fijaros que para un objeto real sacábamos vistas, es decir, un objeto lo desdoblábamos en distintas vistas, pero la ventaja que teníamos es que en cada una de esas vistas, la medición de esas medidas, de esas dimensiones, cuando eran paralelas a esos ejes o a esos planos, pues eran inmediatas. No tenía más que coger y medir, no tenía que hacer ninguna cosa especial. Entonces, ese es el sistema que hemos visto ahora. Hoy vamos a ver el sistema axonométrico y dentro del sistema axonométrico vamos a ver el sistema isométrico. Voy a arrancar AutoCAD. Y voy a explicar de una forma intuitiva el sistema isométrico y luego ya veremos el tema con más formalidad. Voy a dibujar un triedro trirrectángulo. Por ejemplo, una línea del 0, 0, 0, luego una línea del 0, 0 al 0, 10 y una línea
el 0, 0, el 0, 0, 1. He dibujado un rectángulo que si lo veo en plano, pues se ve así, pero si lo voy girando, lo tenemos ahí. Aparentemente, no he dibujado la línea, a ver, línea 0, 0, al 0, 0, 1, a 10, perdón. Vale, aquí tenemos el rectángulo. Un detalle importante es que los ejes, aunque AutoCAD los pone X y Z, en dibujo técnico los ejes van cambiados de nombre. Es decir, el eje que aquí AutoCAD pone como Y en dibujo técnico, ya lo veréis en muchos autores, es el eje X. Es decir, este eje es el X. Si queréis le ponemos colores. El rojo es el eje X. El verde es el eje Y. Y, por ejemplo, el cian es el eje Z. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ocultar el icono para que no nos moleste. Vale. Entonces, eje X sería el eje rojo, el eje Y es el eje verde y el eje Z es el eje azul. Bien. Yo puedo ver desde distintos puntos de vista. Fijaros cómo me van cambiando el objeto. Voy a dibujar del paso ya un cubo. Lo voy a desplazar. Para que tengamos también una visión de un objeto tridimensional. Si le damos forma, o sea, le damos un colorido, veréis que tenemos desde una representación que puede ser esta, que este sistema diédrico, que sería el alzado, por ejemplo. Aquí tendríamos la planta. Pero yo puedo ir jugando con mi punto de vista y tener distintas vistas de este cubo. Bien. Todas estas proyecciones que os estoy mostrando, que hay infinitas de ellas, en el momento que nos salimos del sistema diédrico, que es la proyección ortogonal, y nos vamos a una proyección ya sobre, digamos, sobre una proyección oblicua, que este es el efecto de la proyección oblicua, estamos en un sistema axonométrico. Bien. De todos los sistemas axonométricos, existe uno muy especial que es axonométrico isométrico. Se llama isométrico, iso igual y métrico medida, porque yo lo que hago es proyectar este triedro sobre mi plano del cuadro, el plano del cuadro en este caso es la pantalla, de forma que los tres ejes midan lo mismo. Estoy haciéndolo así un poquito a ojo. Voy a mover el cubo un poquito más. Bien, si consigo ese punto de vista que estamos buscando, tenemos la perspectiva axonométrica isométrica. Bien, ¿qué características tiene este sistema de representación? Pues evidentemente lo que os he comentado, las medidas sobre los tres ejes, el X, Y, Z, miden lo mismo, es decir, una unidad en X mide lo mismo que una unidad en Y lo mismo que una unidad en Z. Los tres ejes forman entre sí, en la realidad, ¿cuánto forman los ejes entre sí? ¿Qué ángulo forman? El eje X con el eje Y, en la realidad, ¿qué ángulo forman? En ese eje, 120. Primero en la realidad, ¿cuánto forman entre sí los ejes en la realidad? 90. 90, bien. Y ahora en isométrica, ahora que miráis esta figura en la pantalla, las líneas roja, azul y verde forman 90 grados. No, No, no. ¿verdad? No.
formarían, ¿qué ángulo forman? 120. Correcto. Es decir, en el sistema isométrico, los ejes forman entre sí 120 grados. Por eso, si yo voy a dibujar en sistema isométrico, si yo tuviera que dibujar los ejes, ¿sabéis dibujar rápidamente los ejes en sistema isométrico? Los que habéis visto dibujo en bachillerato, cuando dibujabais ejes en isométrico, ¿cómo lo hacíais? Pues no recordáis esto, no dibujáis un círculo, luego dibujáis una línea que iba del centro del círculo hacia arriba y luego copiabais este círculo y dibujabais una línea que hacía así, otra línea que hacía así. Ya borro esto si queréis o lo cambio de tipo de línea para que... Cambiar un tipo de línea, vamos a ver. Le cambio el color, ya acabamos antes. Pongo un color oscuro para que no se vea tanto. Y estos ejes que tenemos aquí, los recorto para que queden iguales y no haya... Estos ejes son los ejes isométricos. ¿Lo recordáis? Bien, volviendo a la figura esta del cubo, si lo queremos poner como perspectiva isométrica, pues el cubo más o menos lo veríamos así. ¿Os parece fácil de interpretar en este sistema cómo es el objeto en la realidad? ¿Sí o no? Pues, hombre, yo creo que sí, que es bastante intuitivo. Es un sistema que se ve bastante bien que se quiere mostrar. Si ahora esto lo pongo más o menos así, para que se vea como el isométrico, el cubo en perspectiva isométrica se vería así. ¿De acuerdo? Y bueno, si os fijáis, si no hacemos distinción entre líneas vistas y ocultas, pues realmente esto es confuso, porque estaríamos viendo como un hexágono. Y ahora volvemos a otra cosa importante, que es el cubo que he dibujado tiene arista 10. ¿Miden 10 centímetros cada arista que estoy viendo aquí? Pues si yo ahora me coloco en este punto de vista y dibujo una línea, voy a quitar que arranque más o menos aquí y termine más o menos aquí. Voy a desplazar un poquito. Si esto estuviera bien, o sea, si esto estuviera en medida real, ¿cuánto tendría que medir ese segmento? El cubo tiene de lado 10. ¿Cuánto tendría que medir ese segmento? Un cubo. Pues también 10. Vamos a ver cuánto mide. Qué raro. No se me queda fijo. Vaya, bueno, pues nada. Lo tendremos que ver aquí. Mide 8,20. 8,20 más o menos. Es decir, que mide un poco menos que en la realidad, ¿no? ¿Me coge alguien una calculadora y me divide
Bueno, nada, es una tontería. Iba a decir 8,19 entre 10. ¿Cuánto saldría? 0,82 más o menos. Luego, lo que yo veo en perspectiva isométrica está afectado de un coeficiente de reducción, que lógicamente afecta por igual a los tres lados. ¿Sabe alguien cómo se llama ese coeficiente de reducción? Pues se llama coeficiente de reducción isométrico. Y afecta, ya digo, a los tres ejes por igual y es un valor constante. Y ese valor constante que yo más o menos os he mostrado aquí, voy a deciros su valor real, porque esto es una cosa que he hecho aproximando el cubo aquí en pantalla y tiene algún fallito, porque por ejemplo, si ampliamos esto, el giro que he hecho no ha sido perfecto. Tendría que haberlo girado un poquito más, en fin. Y eso tiene un poquito de imprecisión. La justificación del valor, si a alguien le gusta la trigonometría, se hace basándonos en lo siguiente. Bueno, primero voy a decir cuánto vale el valor y luego os explico cómo se justifica. ¿Sabe alguien cuánto vale ese valor del coeficiente de reducción isométrico? Bueno, pues no importa si nadie lo sabe. ¿Tiene alguien una calculadora? ¿Me puede alguien dividir 2 entre 3 y ese resultado hallar la raíz cuadrada? 0,816 me dan. Vale, perfecto. Bueno, pues ese valor 0,816 es el coeficiente de reducción isométrico. Mirad qué aproximación más buena, dentro de lo que cabe, habíamos hecho con esta línea que hemos dibujado. Yo tenía un valor de 0,819. Cometí un pequeño error, porque hubiera sido 0,816. Bueno, tiene infinitos decimales. Ya sabéis que raíz de 2 partido por raíz de 3, que es lo que hemos calculado, es un número irracional. Y tiene infinitos decimales. Pero bueno, se adopta el 0,816. ¿Vale? Entonces, cuando tengáis que hacer un dibujo y tengáis que aplicar el coeficiente de reducción isométrico, lo que midáis en la realidad tendréis que multiplicarlo por 0,816 para pasarlo, adaptarlo con el coeficiente de reducción isométrico y luego, lógicamente, tendréis también que adaptar, que aplicar la escala. Cuando restauréis la vista y paséis del plano a la realidad, pues tendréis que dividir por 0,816 lo que midáis en el plano. ¿De acuerdo? Para restituir la figura otra vez. Bien, si a alguien le gusta la trigonometría, la justificación para sacar ese coeficiente de reducción sería la siguiente. Vamos a ver. Esta es mi vista del triedro trirrectángulo en planta. Si yo lo abato, tendríamos, vamos a hacer un círculo. Esto sí hacemos el arco capaz. Este es el arco capaz de 90. Esto que tengo aquí es el triedro, el abatimiento de esta figura que tengo aquí en la realidad. Esto tiene que formar 90 grados, que si yo, por ejemplo, le digo a AutoCAD que me diga qué ángulo tengo entre esto y esto, son 90 grados, ¿lo veis? Tengo 90 grados aquí, y sin embargo, si le digo a AutoCAD que me dé el ángulo entre este y este, pues son 120 grados. Bien,
Si yo pregunto qué longitud tiene este segmento, me da una longitud de 13 y pico. Bien. Si yo, por ejemplo, lo escalara todo para que midiera 10, si ahora pido la dimensión de esto mide 10, ¿veis? Longitud 10. ¿Cuánto tiene que medir este segmento? Pues 10 por el cociente de reducción isométrico. ¿Y cuánto sería entonces? Pues si esto mide 10, el otro tendría que ser 8,16. ¿Cuánto mide? Vamos a pedir a AutoCAD que me diga cuánto mide. 8,16. Evidentemente me pone más decimales, pues aquí me lo redondeago en un 5. Tendríamos el tema de reducción. Bien, la justificación de esto, para el que le guste trigonometría, no es muy complicada. Se hace basándose en triángulos, es decir, yo tengo aquí dos triángulos, un triángulo rectángulo, que es este, un triángulo isósceles, que es este otro, estoy marcando aquí, este es el triángulo isósceles, y este otro es el triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, este ángulo son 45 grados. En este otro triángulo son 30 grados. Y estableciendo una proporción entre lo que es la hipotenusa del triángulo rectángulo y lo que es la base del triángulo isósceles, teniendo en cuenta los ángulos, pues llegáis a unas relaciones de senos y cosenos y al final os va a quedar raíz de 2 partido por raíz de 3. Si recordáis, raíz de 2 partido por 2 es el seno de 45. Si recordáis, raíz de 3 partido por 2 es el coseno de 30. Y con esas correlaciones, al final os queda raíz 2 partido por raíz de 3 y llegáis a que el coeficiente de reducción isométrico es 0,816. ¿De acuerdo? Es decir, que si alguien, ya digo, quiere entretenerse, a partir de esto que os he dibujado, no es muy complicado, se puede sacar y deducir el coeficiente de reducción por isométrico. ¿Cómo se hace? Yo digo que esto valga 1, digo, me invento y digo, este lado vale 1, en la realidad, 1, bien. ¿Cuánto mide este? Y a partir de ahí, por la proporcionalidad de los triángulos, sacáis la relación entre que os he dicho y os tiene que dar, como os he dicho, raíz de 2 partido por raíz de 3. ¿Tenéis alguna duda? Bien. Una pregunta que nos podríamos hacer es, vale, de acuerdo, tenemos un sistema de representación, es mejor que el diédrico en cuanto que es más intuitivo, estoy viendo cosas más parecidas a la realidad, es un sistema que es relativamente cómodo trabajar con él. Vamos a dejarlo aquí otra vez así un poco. Es un sistema cómodo porque realmente solamente tengo que transformar por un coeficiente todos los ejes, es decir, que la medida es relativamente sencilla. No es como el hídrico, que era directamente medir, sino que aquí tengo que medir y multiplicar, o medir y dividir, depende en qué dirección me estoy moviendo. Pero bueno, tampoco es tan complicado porque en el fondo es una única operación, es decir, que es un sistema bastante bueno dentro de lo que cabe. Entonces, ¿le veis alguna pega al sistema? Bueno, pues yo le veo una pega entre comillas, que es, si os fijáis, este cubo que he dibujado, cuando no le coloco líneas ocultas y lo muestro tal cual, pues se pierde un poco la noción del objeto. Es decir, es un cubo, pero si os enseño esto, me vais a decir, ¿qué hay aquí?
Lo primero que pensé es que os he dibujado un hexágono en el cual, pues nada, os he dibujado pues líneas que unen vértices opuestos. Luego es un sistema que es un poquito a veces confuso, ¿de acuerdo? Porque no le falta un poco ese pequeño giro que a lo mejor vendría bien para poder interpretar la figura con más facilidad. Pero claro, si aplicamos ese giro, ya dejamos de estar en un isométrico, nos vamos al a un trimétrico y ya es complicado el tema de la medición. Entonces, es un sistema que es bastante cómodo para medir, difícil para interpretar volúmenes, por lo que os he comentado, y entonces se utiliza mucho, pero en otro tipo de dibujo técnico. ¿Me sabría decir alguien cuál? Pues se utiliza mucho para hacer dibujos de tuberías. En tuberías son dibujos lineales, solamente vamos a dibujar líneas, y entonces no tenemos ese problema de interpretar volúmenes. Sencillamente, si tenemos que representar una instalación de tuberías, pues directamente tendríamos, imaginaros que estoy dibujando una serie de tuberías. Esto podría ser una distribución de tuberías. Es un sistema que, por ejemplo, es un sistema de tuberías horizontales. Y entonces se interpreta con mucha facilidad cómo van las tuberías. Se puede medir con bastante facilidad, por lo que os he comentado, de que solamente hay que multiplicar por un coeficiente. Y la interpretación en este caso no tiene lugar a dudas. Entonces es muy fácil de interpretar. Bien. Ya para terminar, voy a dibujar otra figura. Así me deja mover el vértice. Vale, ahora voy a dibujar este objeto. Voy a moverlo de sitio. Vale, voy a poner un punto de vista isométrico. Ya sabéis que nosotros en AutoCAD podemos ver la isométrica directamente aquí, es decir, que tenéis la isométrica sin más aquí. Voy a coger otro punto de vista isométrico, a ver si cojo uno que me guste más. Ya os explicaré en el último taller de CAD que tenemos el próximo miércoles, si queréis, una forma de trabajar más cómodo que esto, para elegir puntos de vista, para tener un poquito más de control. Esto que tenemos aquí es isométrico, ¿vale? Si no me creéis, pues podríamos medir ángulos de lo que estamos viendo y veríais que este ángulo de este lado con este tiene que formar este con este 120 grados, aquí y aquí, y este, si lo lleváramos hacia arriba y lo midiéramos con respecto a los otros, también tendríamos 120 grados. Entonces mi pregunta es, yo tengo esta pieza y este lado, voy a dibujar una línea de aquí a aquí. Esta polilínea que tengo aquí, voy a darle un poquito de anchura para que la veáis bien. Le voy a dar un color. Si yo tuviera que medir esa polilínea, ¿podría medirla sin más? Es decir, yo podría coger ahora, y si alguien me dice cuánto mide esto, cojo la regla, mido esto así, y digo, este segmento mide tanto. ¿Puedo medir así?
¿Sí o no? Cuando teníamos el sistema diédrico, yo podía medir, cuando tenía una línea, tenía una arista que no era paralela a un eje principal, ¿podía medir directamente esa medida? No. No. ¿Qué hacíamos? Pues si recordáis, descomponíamos el vector S que estamos midiendo en X, o sea, proyectábamos sobre X y proyectábamos sobre Y para poder sacar su verdadera magnitud. Pues en el sistema isométrico es lo mismo. Es decir, si yo tengo que medir esto, lo que tengo que hacer es proyectar en esta dirección proyectar. Vamos a ver si queréis prolongo esto para que lo veáis con más claridad. En esta dirección. Bien, entonces, este segmento que teníamos que medir, lo que he hecho ha sido proyectar sobre el eje X, recordar que en isométrica este es el eje X. Este es el eje Y. Entonces, ¿cuánto mide en X? Pues proyecto el segmento sobre un eje, un segmento paralelo al eje X. Y mido. Esta es la medida en X, lo que tengo aquí en color azul. Esta es la medida en X. Proyecto luego sobre el eje Y. Y es lo que tengo en color rosa. Y entonces este segmento, pues tuviera que sacar su longitud total, pues aplicando el teorema de Pitágoras, cogería el segmento, la proyección azul, que es la que tengo sobre X, la proyección rosa, que es la que tengo sobre Y, y esa proyección, y esa sería la hipotenusa de ese triángulo, pues sería la longitud del segmento. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengáis que medir en isométrica, al igual que hacíamos en el sistema diédrico, siempre tengo que proyectar los segmentos sobre los ejes principales, que son los únicos que están en verdadera magnitud. Los demás segmentos no están en verdadera magnitud. Tengo que descomponerlo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Bueno, pues como quiero que hoy trabajemos, vamos a dejar aquí el tema ya de la teoría. Luego, si surge alguna duda, haremos alguna aclaración. Y vamos a ver el ejercicio que tenemos que hacer hoy. Voy a borrar esto. Vale. La lámina que tenemos que hacer hoy es la 2355. Bien, entonces, en este caso estamos dando una figura en perspectiva isométrica y de esta figura pues tenemos que sacar su representación en el sistema diédrico, es decir, el alzado, la planta y la vista lateral. Aquí se pide con corte y todo esto, y en este ejercicio, para simplificaros un poco la vida, os la estamos dando acotada, es decir, las medidas ya las tenéis aquí en las cotas. No tenéis que estar con todo esto que os he comentado de coger, medir, dividir por 20 reducción y todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, esta pieza la representáis de momento con sus verdaderas magnitudes y luego ya cuando hagáis el espacio papel para generar el PDF, pues haréis la representación en sistema diédrico. Bueno, pues esto es lo que tenéis que hacer hoy. Tenéis prácticamente 2 horas y media para poder hacer esta lámina, tiempo de sobra. ¿De acuerdo? Bueno, pues comenzar ya. Ya digo, la 2355 y si tenéis alguna duda preguntáis.
Dejo de compartir. Gabriel, si quieres, para la grabación, porque ahora ya no tiene sentido.